Estaba de pie frente al pesado portón de madera noble de un chalet de lujo que conocía bien, en La Moraleja. El cansancio acumulado durante el vuelo a Madrid se desvaneció en un instante, reemplazado por una desolación incomprensible. Introduje la llave en la cerradura, la giré una vez, y luego otra, pero la puerta permaneció tan inamovible como la muralla de un castillo. Convencida de que no podía haberme equivocado, lo intenté de nuevo, pero el resultado fue el mismo. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Una vaga inquietud comenzó a filtrarse en mi mente. Había regresado un día antes a propósito para darle una sorpresa a mi marido, Javier. Durante nuestros 7 años de matrimonio, estas sorpresas románticas se habían vuelto cada vez más escasas, pero yo quería reavivar la llama entre nosotros. Sin embargo, la primera sorpresa del día parecía ser para mí. Saqué mi móvil y marqué el número de Javier. El tono sonó largo y nervioso. No contestó hasta el quinto tono. Su voz sonaba extrañamente apurada y desconcertada. Dime, Sofía. ¿Ya has terminado de trabajar? Bueno, acabo de llegar. Estoy en la puerta de casa. ¿Por qué está cerrada desde dentro? Intenté mantener la voz lo más serena posible. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. A lo lejos, pude oír el murmullo de las olas y una música estridente. Javier no estaba en ninguna sala de reuniones. Mi corazón empezó a latir a un ritmo irregular. Es que estoy en una reunión muy importante con un socio. Probablemente no llegue hasta bien entrada la noche. Coge un taxi y vete a casa de tus padres a pasar la noche, ¿vale? Mañana voy a verte sin falta. Su voz estaba cargada de falsedad. Cada palabra que pronunciaba era una aguja que apuñalaba mi confianza. ¿Y dónde es esa reunión tan ruidosa que parece que estás en la playa? Le pregunté, notando un escalofrío que me recorría la espalda. Estoy en una reunión en Málaga, en la Costa del Sol. Me llama mi jefe. Tengo que colgar. Te llamo esta noche. Te quiero. Colgó apresuradamente, sin darme tiempo a preguntar más. Te quiero. Qué vacías y nauseabundas sonaron esas dos palabras en mi cabeza. Las había oído miles de veces en los últimos 7 años, pero nunca me habían provocado tantas arcadas como hoy. Arrastré mi maleta, impotente, hacia la entrada de la urbanización. Estaba a punto de pedir un taxi para ir a casa de mis padres cuando Manuel, el conserje, que estaba haciendo su ronda, me vio y me saludó amablemente. Hombre, doña Sofía, ya ha vuelto de su viaje. Se le ve muy bien. Hola, Manuel. Sí. Acabo de llegar, forcé una sonrisa. Oiga, Manuel, ¿por casualidad ha habido alguien en mi casa hoy? ¿Cómo? ¿No se fue usted de viaje con la familia? El conserje me miró con los ojos como platos, sorprendido. Ayer por la mañana vi al señor Martínez llevando a la señora y al resto de la familia al aeropuerto. Me estuvieron contando, muy orgullosos, que se iban todos a Ibiza una semana a celebrar una buena noticia. Iba también una chica joven y muy guapa, según me dijeron. Era la novia del señorito Javier, y que había una gran noticia, un embarazo, así que se iban todos juntos a celebrarlo. El señor Martínez estaba exultante. Por fin iba a tener un nieto varón. Le di la enhorabuena, claro. Cada palabra del conserje fue un martillazo en mi cabeza. Buena noticia, novia, embarazo, Ibiza, toda la familia política. Mi mente se convirtió en un torbellino de información caótica y terrible. El telón de mentiras, cuidadosamente tejido por mi marido y su familia, acababa de ser rasgado sin contemplaciones por un tercero que no sabía nada. No recuerdo cómo me despedí del conserje. Cuando recuperé la conciencia, estaba de nuevo frente a aquel portón de madera, con una terrible determinación en la mirada. Tenía que entrar en esa casa. Necesitaba saber la verdad. Llamé a un cerrajero. Mi voz sonó tan fría y resuelta que hasta yo me sorprendí. El dolor y la traición se estaban condensando lentamente en una fuerza oscura, lista para destruirlo todo. La tormenta en mi interior no había hecho más que empezar. El cerrajero, tras batallar durante casi 20 minutos, se secó el sudor, cobró y se marchó a toda prisa, como si hubiera percibido el aire asfixiante que me oprimía. Un pesado clac metálico anunció que la cerradura se había abierto. Empujé la puerta con cuidado y entré en la casa que siempre había llamado con orgullo mi hogar. El aroma de las azucenas que mi suegra colocaba cada semana me golpeó en la nariz. Pero hoy, hasta ese perfume me provocaba náuseas. La casa estaba vacía, pero por todas partes había rastros de una partida apresurada. Unos cojines descolocados en el sofá, un vaso de agua a medio beber sobre la mesa. Mi corazón latía desbocado mientras me acercaba a la pared donde colgaban las fotos familiares, y allí me quedé helada.
Entre nuestra foto de boda y las de nuestros viajes familiares de los últimos años, había un nuevo marco, colocado en el lugar más destacado. En la foto, toda la familia política sonreía radiante en el aeropuerto. Mi suegro, mi suegra, mi cuñado y su mujer, y Javier. Él estaba en el centro, con una mano en el hombro de su madre y la otra rodeando la cintura de una joven desconocida. La mujer lucía una sonrisa triunfal, y un vestido fino dejaba ver claramente su vientre abultado. Parecían una familia perfecta, feliz y auténtica. Y yo, la esposa legal, no era más que una espectadora innecesaria, un estorbo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me tapé la boca con la mano para ahogar un sollozo. Tambaleándome, entré en el despacho de Javier, donde estaba el ordenador que compartíamos. Con los dedos temblorosos, introduje la contraseña. Nuestro aniversario de bodas. En cuanto se encendió la pantalla, lo primero que vi fue la confirmación de una reserva de un resort de 5 estrellas en Ibiza, reservado a nombre de Javier Martínez. Huéspedes: Javier Martínez. Lara Fuentes. Suite para parejas con vistas al mar. Duración: 1 semana. Una lágrima caliente rodó por fin por mi mejilla. Hice clic en la aplicación de la nube familiar compartida, ese espacio del que tanto presumía con mis amigas, mostrándoles nuestros momentos felices. Y entonces, el verdadero infierno se desplegó ante mis ojos. En una carpeta llamada Celebración Familiar en Ibiza, se estaban subiendo cientos de fotos. Javier dándole de comer a esa mujer. Mi suegra paseando por la playa de la mano con ella, con la misma mirada tierna con la que miraría a una hija. Mi suegro con la mano en el vientre de ella, sonriendo con satisfacción. Toda la familia brindando con copas de champán. Javier y esa tal Lara estaban sentados en la cabecera de la mesa. Estaban felices, se divertían, celebraban su traición hacia mí. En su mundo, yo había sido completamente borrada. Pasé las fotos una por una, sintiendo cómo mi corazón se desgarraba. Había un primer plano del rostro de Lara. Tenía una mirada afilada y una sonrisa, que pretendiendo ser inocente, resultaba provocadora. Era como si me estuviera mirando directamente, burlándose de mi estupidez y mi ignorancia. También había videos cortos, risas animadas. La voz de mi suegra llamando a Lara nuestra nueva nuera. La voz de Javier prometiendo que, en cuanto todo se arreglara, les daría a madre e hijo el lugar que les correspondía. Todo. Ese todo era yo. Un obstáculo que debía ser eliminado de su camino hacia la felicidad. Un problema que había que resolver. 7 años de amor, 7 años de dedicación, 7 años de sacrificio, todo se había reducido a esta horrible verdad. No solo me había traicionado mi compañero de vida, sino toda su familia, a quienes yo había respetado y querido como si fueran mis propios padres. Cerré la pantalla del portátil de un golpe. El sonido retumbó en el silencio. La verdad, cruel e innegable, se había revelado. Las lágrimas cesaron. En su lugar, desde lo más profundo de mi ser, comenzó a arder una violenta llama de odio. Si querían guerra, la tendrían. Una guerra en la que yo no sería la perdedora. Cuando el shock inicial pasó, un vacío aterrador se apoderó de mí. Me dejé caer en el frío suelo, apoyada contra la pared, con la mirada perdida en el vacío. Reconstruí todo en mi cabeza, buscando las señales que había pasado por alto, las frecuentes llamadas urgentes de Javier, sus viajes de negocios repentinos, los caros regalos que mi suegra presumía que un amigo le había hecho a Javier. Todo eran piezas de un elaborado fraude en el que yo había sido la única espectadora que no se había dado cuenta de nada. Con paso pesado, salí al balcón y respiré hondo el aire nocturno de Madrid. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero para mí todo era de un gris ceniciento. En ese momento, vi a mi vecina del chalet de enfrente paseando a su perro. Al verme, me saludó con la mano. «Anda, Sofía, has vuelto. Pensé que te habías ido con la familia». Apenas pude esbozar una sonrisa torcida. Sí, tuve que volver antes por trabajo. La mujer se acercó y, con una expresión de apuro, bajó la voz. «Sofía, no te enfades por lo que te voy a decir. El otro día, antes de irse, tu suegra vino a mi casa y no paraba de presumir de la nueva novia de Javier, que si era guapa, encantadora y que además le iba a dar a la familia Martínez el ansiado heredero. Y me dijo que vuestro matrimonio llevaba mucho tiempo roto, que solo era cuestión de tiempo que acabarais en los tribunales. Me sentí fatal por ti al oírlo. En fin, sea como sea, mucho ánimo». Cada una de sus palabras fue como una cuchilla que cortó el último y fino hilo de paciencia que me quedaba. El vaso se había desbordado. No solo me habían engañado a mis espaldas, sino que se habían dedicado a denigrarme y humillarme públicamente. La mujer a la que tanto había respetado,
Mi suegra había estado pregonando que nuestro matrimonio estaba acabado mientras yo trabajaba hasta el agotamiento por lo que creía que era mi familia. Le di las gracias a mi vecina mecánicamente y volví a entrar. El dolor había desaparecido, y el corazón roto ya no existía. Solo quedaba una razón fría como el hielo. No me habían dejado ninguna salida, así que yo tampoco tenía por qué guardarles el más mínimo respeto. Mi primera acción fue comprobar mi estado financiero. Abrí la aplicación del banco en el móvil. En la cuenta conjunta, donde habíamos acumulado más de 350 euros durante 7 años, solo quedaban unos cientos de euros. El historial de transacciones estaba lleno de grandes retiradas y transferencias realizadas en los últimos 2 meses, todas hechas en los días en que yo estaba de viaje. La beneficiaria era un nombre desconocido, Lara Fuentes. Pero la cosa no acababa ahí. Revisé las tarjetas de crédito. El límite de la tarjeta de Javier estaba casi agotado con cargos de marcas de lujo, restaurantes caros y costosos gastos de viaje. Estaba financiando su doble vida con nuestro dinero, con mi sangre y mi sudor. La ira alcanzó su punto álgido. No solo me habían sido infiel, me habían estafado a la cara. Pretendían despojarme de todo lo que tenía y luego echarme a la calle con las manos vacías. Un temblor de desprecio y odio me recorrió el cuerpo. No iba a dejar que se salieran con la suya. Me senté en el escritorio del despacho y abrí mi portátil. Mis dedos se movían rápidos y decididos sobre el teclado. Comencé a buscar información sobre abogados especialistas en divorcios y procedimientos legales para la protección de bienes. El dolor se había transformado en acción. Las lágrimas habían dado paso a un plan de venganza meticuloso y cruel. Me habían enseñado una valiosa lección sobre la traición. Ahora era mi turno de enseñarles una lección sobre las consecuencias. La noche cayó por completo sobre Madrid, pero no pude pegar ojo. El espacioso chalet se había convertido en una fría prisión. No podía soportar estar allí ni un segundo más. Metí algo de ropa y, lo más importante, todos los documentos relevantes en una pequeña maleta. Antes de irme, eché un último vistazo a la casa. Nuestra foto de boda, colgada en la pared, parecía burlarse de mí. Sin dudarlo un instante, la descolgué y la tiré a la basura. Tenía que romper con todo. Definitivamente. Conduje sin rumbo, mientras las lágrimas caían sin cesar. Finalmente, el coche se detuvo en el único lugar en el que podía pensar en ese momento, la casa de mis padres. Mi madre se quedó horrorizada al ver mi aspecto miserable en mitad de la noche. Me abrazó con fuerza y me preguntó con preocupación: «Sofía, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Dónde está Javier?» No pude decir nada. Solo lloré en el cálido abrazo de mi madre. Mi padre salió de su estudio y su expresión se endureció al verme. Habiendo trabajado toda su vida como abogado y habiendo visto todo tipo de personas y casos, supo al instante que algo grave había ocurrido. «Entra en casa, hija. Cuéntanoslo todo con calma». La voz de mi padre era grave y cálida, y tenía un extraño poder tranquilizador. Bajo la luz amarilla del salón, les conté toda la historia. La puerta cerrada, el viaje de la familia política a Ibiza, la amante embarazada, las fotos y la cuenta bancaria vacía. Empecé sollozando, pero mi voz se fue volviendo más clara y firme. El llanto inicial se estaba convirtiendo en una ira nítida. Cuando terminé, mi madre temblaba de rabia. «Dios mío, ¿cómo puede existir gente tan desvergonzada? ¿Toda una familia engañando a mi hija? Pobre Sofía mía, ¿cuánto has debido de sufrir?», dijo llorando mientras me abrazaba. Mi padre no dijo nada. Se sentó en su sillón, con las manos entrelazadas y la mirada afilada. Su silencio era más aterrador que 1000 reprimendas. Cuando terminé mi relato, abrió lentamente la boca, y cada palabra fue una sentencia. «Hija, escúchame con atención. Primero, ya has llorado y sufrido suficiente. A partir de este momento tienes que ser fuerte. Tú no has hecho nada malo. Los que han obrado mal son ellos. No puedes derrumbarte», asentí, secándome las lágrimas a toda prisa. Segundo, continuó mi padre, «no vamos a dejar que se salgan con la suya. Esto no es un simple caso de adulterio. Es estafa, malversación de bienes y podría haber hasta un delito de bigamia si se demuestra la relación de hecho. Tu padre no va a permitir que te traten de esta manera. Pero, papá, ¿qué hago ahora?» «¿Por dónde empiezo?», pregunté, con la voz aún quebrada. «Lo primero que tienes que hacer es conseguir un buen abogado». «Un abogado muy bueno». Mi padre me miró directamente a los ojos. «Esto ya no se puede resolver con sentimientos. Hay que resolverlo por la vía legal. ¿Te acuerdas de Alejandro, el hijo de mi amigo Antonio? Es compañero tuyo del instituto. Ahora mismo es uno de los mejores abogados de Madrid en divorcios y disputas patrimoniales. Es listo, decidido y no dejará que te perjudiquen», recordaba a Alejandro.
Fuimos compañeros de instituto y nos llevábamos bastante bien. Era inteligente e ingenioso, pero también muy directo. Había oído que se fue a estudiar al extranjero, se hizo abogado y le iba muy bien. Hacía mucho que no sabía de él. Voy a llamar a Alejandro ahora mismo. Vendrá enseguida. Mientras tanto, descansa. Esta batalla va a ser larga y necesitarás todas tus fuerzas. La determinación de mi padre y el amor de mi madre me dieron fuerzas. Ya no estaba sola. Tenía a mi familia apoyándome. Una sólida alianza recién formada. Esa noche, dormiría en mi habitación de la infancia, bajo la protección de mis padres. Y mañana, al amanecer, comenzaría mi guerra. Una guerra para recuperar la justicia, el honor y todo lo que me pertenecía. No había pasado ni una hora desde que mi padre llamó cuando sonó el timbre. Alejandro llegó antes de lo que esperaba. El chico flaco y alto con gafas de pasta que recordaba se había convertido en un hombre imponente, vestido con un traje de marca. Solo su mirada, aguda y penetrante tras las gafas, seguía siendo la misma. Buenas noches, señor y señora. Y hola, Sofía. Alejandro saludó a mis padres con una inclinación de cabeza y luego se volvió hacia mí. Por un instante vi un destello de compasión en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por la concentración de un profesional. Tu padre me ha puesto al corriente. Sofía, vamos directos al grano. No es momento de lamentarse, es momento de actuar. Necesito que me cuentes toda la historia, con el mayor detalle posible, sin omitir nada. Sentada frente a Alejandro, le conté todo de nuevo. Esta vez, sin lágrimas ni sollozos, solo un relato claro y frío. Le enseñé las fotos, la confirmación de la reserva y las capturas de pantalla que había hecho del extracto bancario. Mi padre se sentó a nuestro lado, añadiendo algunos detalles desde su perspectiva de veterano abogado. Mientras hablaba, Alejandro tecleaba rápidamente en su tableta. Cuanto más oía, más seria se ponía su expresión. Cuando terminé, levantó la cabeza. Su mirada era tan afilada como un bisturí. La situación es más grave de lo que pensaba, dijo Alejandro sin rodeos. Esto no es una simple demanda de divorcio por adulterio. Es un caso de estafa organizada. Lo planearon todo meticulosamente para quedarse con tu patrimonio. Pero cometieron un error fatal. Fueron demasiado arrogantes. Y dejaron demasiadas pruebas. Alejandro giró la pantalla de su tableta hacia mí. En ella había un mapa mental claramente dibujado. Esta es nuestra estrategia. Atacaremos por 3 frentes. Primero, el adulterio y el incumplimiento unilateral del deber de fidelidad conyugal. Las fotos, los videos, el testimonio del vecino y los correos de la reserva son más que suficientes. Podemos presentar una querella por cohabitación con otra persona manteniendo una relación análoga a la conyugal, lo que podría acarrear consecuencias penales. Mi corazón latió con fuerza. Consecuencias penales. Nunca había pensado en llevar a Javier a ese extremo, pero entonces recordé la imagen de él abrazando a su amante, la de su familia sonriendo radiante sobre mi dolor, y cualquier atisbo de duda se desvaneció. Segundo, continuó Alejandro, y lo más importante, el frente financiero. Tenemos que demostrar que Javier ha desviado bienes gananciales, malversado fondos, e incluso la posibilidad de que haya falsificado tu firma para obtener préstamos. Dijiste que es el director de la empresa familiar, ¿verdad? Necesitamos toda la información sobre esa empresa. Exigiremos una auditoría independiente. Sospecho que ha utilizado dinero de la empresa para comprarle una casa o un coche a esa mujer. ¿Y cómo vamos a conseguir esa información? Pregunté, preocupada. Justo en ese momento, volvió a sonar el timbre. Mi madre abrió, y quien entró fue mi primo Miguel. Iba de paisano, pero su porte y su forma de andar no ocultaban su profesión de policía. Tío, he venido en cuanto me has llamado, dijo Miguel mirándome con preocupación. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, negué con la cabeza. Primo, justo a tiempo. Necesitamos tu ayuda, dijo mi padre, explicándole la situación a Miguel. Al oírlo, la cara de mi primo se endureció. Me dio una palmada en el hombro y se dirigió a Alejandro. ¿En qué puedo ayudar? Dígame, necesitamos su ayuda. Y mucho, dijo Alejandro con una sonrisa calculadora. Primero, investigue la identidad de una tal Lara Fuentes. Me da que esta mujer no es trigo limpio. Segundo, compruebe todas las transacciones inmobiliarias y de vehículos a nombre de Javier Martínez o de esta mujer en los últimos 2 años. Y tercero, si es posible, sonsaque algo de información a algún empleado del departamento de contabilidad de la empresa de los Martínez. Miguel asintió sin dudarlo. De acuerdo, esto es un asunto de familia. En 24 horas tendrá la información preliminar.
Las infidelidades de Javier Martínez no hace falta ni investigarlas. Siempre ha tenido fama de mujeriego. Solo mi prima Sofía, la pobre, no se había dado cuenta. Las palabras de mi primo fueron otra daga en mi corazón, pero una necesaria para hacerme reaccionar. Y el tercer ataque, concluyó Alejandro, es el golpe psicológico. Actuaremos de forma rápida y por sorpresa, sin darles tiempo a reaccionar. Mientras ellos se divierten en Ibiza, nosotros montaremos una trampa perfecta en Madrid. Cuando vuelvan no les quedará nada. Esa noche, la luz del salón de mis padres permaneció encendida hasta altas horas. Se había convertido en un centro de mando de operaciones. Mi padre, un abogado experimentado, era el asesor estratégico. Alejandro, el comandante en jefe que planeaba cada movimiento con precisión. Mi primo Miguel, del equipo de reconocimiento que recopilaba información. Y yo, la víctima doliente, me había convertido en el arma secreta de esta guerra. El fuego del odio que ardía en mi interior ya no era para consumirme a mí misma, sino para iluminar el camino del contraataque que se avecinaba. A la mañana siguiente, mientras revisaba unos documentos con Alejandro y mi padre, sonó mi teléfono. Era Javier. Sentí un vuelco en el corazón y una oleada de náuseas. Miré a Alejandro en busca de ayuda. Él me hizo un gesto para que me calmara y me susurró al oído. Cógelo. Actúa. Eres la esposa preocupada. No levantes ni la más mínima sospecha. Si puedes llorar, mejor. Alarga la llamada y pon en manos libres. Respiré hondo, controlando mis emociones. Deslicé el dedo para contestar y puse una voz deliberadamente temblorosa. Hola, cariño. Mi amor, ¿estabas durmiendo? Perdona, ayer estuve tan liado que no pude volver a llamarte. La voz de Javier al otro lado de la línea seguía siendo dulce, perfectamente hipócrita. No pasa nada, empecé a sollozar. Estaba preocupada por ti. ¿No estás agotado con tanta reunión? Cuídate mucho. Alejandro levantó el pulgar, indicándome que lo estaba haciendo muy bien. Estoy bien, no te preocupes. Ya casi he terminado. Creo que en un par de días podré estar contigo. Mintió sin pestañear. Estás en casa de tus padres, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Me daba miedo estar sola en casa, continué con mi actuación, añadiendo un toque de fragilidad y dependencia, como solía hacer con él. Oye, cariño, ayer miré nuestra cuenta conjunta, y creo que hay algún problema. Ha salido muchísimo dinero, estoy preocupada. Lancé el anzuelo. Hubo un silencio de varios segundos. Podía imaginar su cara de pánico. Ah, eso. Es dinero que he usado para una gran inversión. Quería darte una sorpresa cuando volviera. No te preocupes. Pronto volverá duplicado o triplicado. Mi mujer no tiene por qué preocuparse de nada. ¡Qué alivio! Pensaba que había pasado algo malo. Bueno, pues trabaja mucho. No te molesto más. Te quiero. En cuanto colgué, sentí que se me iban todas las fuerzas, como si hubiera librado una batalla. Fingir delante de quien me había traicionado, decirle te quiero a quien odiaba hasta la médula. La sensación era peor que una tortura. Perfecto, Alejandro me dio una palmada en el hombro. Ha empezado a mentir para cubrir el tema del dinero. Eso demuestra que tiene algo que ocultar. Pensará que sigues confiando ciegamente en él. Esa es nuestra ventaja. ¿Se confiará? Mi padre asintió. Ahora lo más importante es que vuelvas a ese chalet. Su ordenador personal, los papeles de su caja fuerte, ahí estarán las pruebas más importantes. Pero, ¿cómo voy a ir? No quiero estar sola allí. La sola idea de volver a ese lugar lleno de mentiras me daba escalofríos. No vas a ir sola, dijo Alejandro con firmeza. Iré contigo. Iremos en calidad de abogado y cliente para recoger bienes y documentos personales relacionados con la demanda de divorcio. Es perfectamente legal. Además, he contratado a un experto. Copiará todos los datos del ordenador de Javier, incluso los archivos borrados. No se le escapará nada. El plan se trazó rápidamente. Esa misma tarde, Alejandro y yo volveríamos a la escena del crimen. Tendría que enfrentarme de nuevo a los recuerdos y al dolor de ese lugar. Pero esta vez, no estaría sola. Convertiría el lugar exacto de mi traición en el punto de partida de su caída. Mi actuación perfecta acababa de comenzar, y el papel de esposa inocente y desolada continuaría hasta el final, hasta que el telón cayera y los culpables pagaran por sus actos. Esa tarde, volví a aquel chalet con Alejandro y un experto en informática. El aire en el interior seguía siendo tan frío y asfixiante como la noche anterior. Mientras el experto copiaba los datos del ordenador de Javier, Alejandro y yo registramos su despacho con cuidado. Detrás de un cuadro encontramos una pequeña caja fuerte. ¿Sabes la contraseña?, preguntó Alejandro. Negué con la cabeza, pero de repente, una combinación de números me vino a la mente. El cumpleaños de su amante.
Recordaba haberlo visto en algún documento del ordenador. Lo introduje con los dedos temblorosos. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro no había mucho efectivo, pero estaba llena de contratos de préstamo y documentos que nunca había visto. Lo más terrible fue descubrir que, en las casillas de prestatario y avalista, mi nombre estaba torpemente falsificado. Sentí que se me paraba el corazón. Javier no solo me había engañado, sino que había intentado hundirme en deudas millonarias y convertirme en una delincuente. Alejandro fotografió cuidadosamente todos los documentos. Ya está. Esta es la prueba irrefutable, dijo, incapaz de ocultar su indignación. Falsificar una firma para obtener un préstamo es un delito penal clarísimo. Esta vez, la familia Martínez no se libra. Recogimos todo y nos fuimos de allí inmediatamente. Apenas habíamos llegado a casa de mis padres y tomado un vaso de agua cuando el timbre sonó de forma estridente. Mi madre miró por la videoportero y su rostro se tensó. «Es tu suegra». Mi padre y yo nos miramos y luego miramos a Alejandro. Él sonrió con malicia, cogió mi móvil, activó la grabadora y me lo metió disimuladamente en el bolsillo del abrigo. «Aquí viene. Empieza la función. Mantén la calma y deja que hable. Cuanto más hable, más errores cometerá». Mi madre abrió la puerta y mi suegra, la señora Martínez, irrumpió en la casa como un torbellino. Lejos de su habitual imagen elegante y distinguida, hoy parecía demacrada y furiosa. En cuanto me vio, sin ni siquiera saludar a mis padres, me señaló con el dedo. «¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te ha dado permiso para venir?» «Señora, esta es la casa de mis padres. Si no vengo aquí, ¿a dónde voy a ir?». Intenté mantener la voz calmada. «¿Todavía te atreves a llamarme señora? Jamás he tenido una nuera como tú», gritó. «Javier me lo ha contado todo. Viviendo del cuento en casa sin dar un palo al agua y encima montando numeritos por celos. Tú no eres digna de mi hijo». Mi padre se levantó de un salto, rojo de ira. «Consuegra, mida sus palabras. Esta es mi casa, y mi hija no es alguien a quien usted pueda insultar a su antojo». «Vaya, vaya, ¿cómo defiende a su hijita?», se burló mi suegra. «Pues se lo voy a decir bien claro. Mi Javier ha encontrado a alguien mucho mejor. La señorita Lara es guapa, encantadora y, además, lleva en su vientre al ansiado heredero de nuestra familia. Así que más le vale a su hija que se retire discretamente». Arrojó una carpeta sobre la mesa. «Este es el acuerdo de divorcio que he preparado. Fírmalo. Te doy un apartamento valorado en 700 euros como compensación por tu juventud perdida. Coge esto y desaparece de mi vista. No me hagas llegar a las malas. Ese puestecito de jefa de departamento que tienes en la editorial, puedo hacer que desaparezca cuando yo quiera». Miré aquel acuerdo de divorcio de pacotilla y el rostro descarado de la mujer a la que una vez había respetado, sinceramente. La indignación me subió por la garganta, pero recordé las palabras de Alejandro. Respiré hondo, la miré a los ojos y dije con voz clara y fría: «Señora, ¿ha terminado de hablar? Si es así, puede marcharse. No voy a firmar este documento, ni voy a aceptar ninguna propiedad. Y en cuanto al divorcio, nos veremos en los tribunales». «¿Qué?». Su expresión era de puro shock. Nunca habría imaginado que su nuera, siempre dócil y sumisa, se atreviera a hablarle en ese tono. Cuando se disponía a gritar e insultarme de nuevo, Alejandro salió de la habitación. En su mano sostenía su móvil con la pantalla de la grabadora encendida. «Señora Martínez, buenas tardes. Soy Alejandro López, el abogado de doña Sofía. Todas las conversaciones, amenazas y coacciones que ha proferido usted desde que ha entrado en esta casa han sido grabadas. Serán una prueba muy interesante en el juicio. Muchas gracias por haberse tomado la molestia de venir hasta aquí a traernos este regalo». La cara de mi suegra pasó del rojo al blanco, balbuceó señalándonos con el dedo, y se marchó tambaleándose, no sin antes soltar una sarta de insultos. La puerta se cerró de un portazo. Me desplomé en la silla, temblando de pies a cabeza. Alejandro detuvo la grabación y, sonriendo, me dijo: «La prueba ha venido a nosotros por su propio pie. El siguiente paso es ir a presentarnos a la futura señora Martínez». Esa noche, mi primo Miguel le envió a Alejandro un grueso dossier. La información sobre Lara Fuentes era reveladora. Tenía 24 años, era de una pequeña ciudad de provincias y había dejado los estudios pronto para venir a Madrid. Su historial laboral era difuso, pero su historial sentimental era muy llamativo. Se había especializado en relacionarse con hombres de mediana edad, ricos y casados. Javier no era su primera víctima, y probablemente tampoco sería la última. Una cazafortunas profesional, como sospechaba Alejandro. Lo más importante era que Miguel había descubierto la dirección del lujoso apartamento que Javier le había comprado a Lara. Un ático en el exclusivo barrio de Salamanca.
a nombre de Lara Fuentes. Sin embargo, todos los pagos se habían realizado desde la cuenta de la empresa de los Martínez, bajo el concepto de gastos de proyecto. Malversación y apropiación indebida. Un delito más a la lista, dijo Alejandro, tamborileando con los dedos sobre el dossier. Sofía, ¿quieres ir a verla? Creo que sería bueno que fueras tú misma. Necesitamos más pruebas de que están cohabitando como si fueran un matrimonio. Sinceramente, no quería ir. No quería enfrentarme a la persona que había destruido mi familia. Pero mi razón me decía que tenía que hacerlo. Tenía que romper por completo la última y tenue ilusión que me quedaba, transformar el dolor en una fuerza absoluta. Tenía que verlo con mis propios ojos. Iré, dije con firmeza. Al día siguiente, conduje sola hasta esa dirección. Alejandro esperaría en una cafetería cercana, listo para intervenir si lo necesitaba. Me paré frente a la puerta del ático, en el 7º piso, y respiré hondo para serenarme. Pero lo que vi pegado en la puerta hizo añicos toda mi compostura. Era una pequeña placa de madera con las palabras Familia Martínez grabadas con láser. Ni siquiera intentaban ocultarlo. Vivían abiertamente como un matrimonio, construyendo su nuevo hogar sobre las ruinas del mío. La sangre me hirvió de rabia. Llamé al timbre, con fuerza y decisión. A los pocos segundos la puerta se abrió. Lara Fuentes, con un camisón de seda que dejaba ver su embarazo, y una mano en la cadera. Me miró de arriba abajo, y su expresión se tornó despectiva. Era más guapa que en las fotos. Una belleza afilada y calculadora. ¿Sí? ¿A quién busca? Su voz era fría y cortante. Soy Sofía, la mujer de Javier Martínez, dije, recalcando cada palabra. Lara soltó una carcajada. Ah, así que usted es la señora. He oído hablar mucho de usted. ¿Qué hace aquí? Javier no está. Está ocupado preparando el viaje familiar para su hijo y para mí. No he venido a buscarle a él. He venido a buscarte a ti. ¿A mí? Lara enarcó una ceja. ¿Y para qué? ¿Para tirarme de los pelos? Ay, señora, ¿en qué siglo vive? Debería culparse a sí misma por no saber retener a su marido. ¿De verdad cree que una mujer mayor y que no puede tener hijos puede compararse conmigo? Cada una de sus palabras era como un alfiler que se clavaba en mi carne. Pero no me enfadé. Miré fijamente su vientre y luego sus ojos, y sonreí con frialdad. No he venido a tirarte de los pelos. He venido a darte un par de noticias. La primera es que Javier Martínez y yo seguimos legalmente casados. Que tú y él conviváis así, públicamente, puede ser constitutivo de delito. Esta placa de Familia Martínez será una prueba excelente. La expresión arrogante de Lara se tensó ligeramente. La segunda, continué, es que este piso se compró con dinero malversado de la empresa. Pronto, las autoridades vendrán a registrarlo. Como titular de la propiedad, no creo que pueda evitar verse implicada. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Lara empezó a balbucear. Su confianza inicial se había desvanecido. Y la tercera, y última cosa que quiero decirte, me acerqué más y bajé la voz para que solo nosotras pudiéramos oírnos. ¿Crees que ese niño que llevas en el vientre es tu salvoconducto? No seas tan ingenua de pensar que te convertirá en la señora Martínez. Para mí no significa nada, pero cuando la familia Martínez descubra la verdad sobre ese niño, bueno, ya veremos si entonces sigue siendo su ansiado heredero. Disfruta de lo que te queda, futura señora Martínez. Dicho esto, me di la vuelta. No miré atrás. Oí que gritaba algo a mi espalda, pero no me importó. Había plantado la semilla de la duda en su mente. Había resquebrajado su confianza y su arrogancia. En este enfrentamiento, yo había ganado. Y esto era solo el principio. Después del enfrentamiento con Lara, curiosamente, me sentí más ligera. El odio seguía ahí, pero ya no me consumía ciegamente. Ahora era una llama controlada, una fuente de energía para ejecutar el siguiente paso. A la mañana siguiente, Alejandro y yo fuimos al banco. Siguiendo su consejo, solicité el bloqueo inmediato de todas las cuentas conjuntas y de las tarjetas familiares que utilizaba Javier. Al principio, el empleado del banco dudó, pero cuando Alejandro presentó el certificado de matrimonio y las pruebas de la ocultación de bienes por parte de Javier, colaboraron rápidamente. El poco dinero que quedaba en mis cuentas se transfirió a una nueva cuenta exclusivamente a mi nombre. Este es el primer paso para cortarle el grifo, explicó Alejandro. Sin dinero, no podrá mantener su lujoso estilo de vida con su amante, y pronto entrará en pánico. El siguiente paso fue aún más audaz. A través de una firma de auditoría independiente y de confianza que nos recomendó mi padre, Alejandro envió un requerimiento oficial a la empresa de los Martínez.
Exigía la presentación y auditoría de todas las copias de los libros de contabilidad de los últimos 3 años. Como esposa legal del director y parte interesada, tenía pleno derecho a hacerlo. El requerimiento también incluía la advertencia de que, si la empresa no cooperaba, iniciaríamos acciones legales y solicitaríamos la intervención judicial. Esto era un ataque directo a la fuente de ingresos de toda la familia Martínez. Como Alejandro había previsto, los resultados no se hicieron esperar. Esa tarde, mientras estaba en la editorial resolviendo mis asuntos pendientes, mi teléfono no paraba de sonar. Era Javier. Dejé que sonara un buen rato y luego contesté fingiendo somnolencia. Dime, Sofía, ¿estabas durmiendo? Sí, estaba un poco cansada y me he echado un rato. ¿Qué pasa, cariño? Bostecé a propósito. Sofía, ha pasado algo gordo. La voz de Javier ya no tenía esa dulzura hipócrita. Estaba en auténtico estado de pánico. Mis tarjetas. Todas mis tarjetas están bloqueadas. No puedo sacar dinero ni pagar nada. Comprueba si tu cuenta está bien. Qué raro, fingí sorpresa. A ver, voy a mirar. Ostras, nuestra cuenta conjunta también está bloqueada. A lo mejor ha habido un error en el banco, cariño. O quizás ha habido algún problema con esa inversión que hiciste y lo han bloqueado temporalmente para comprobarlo. Le devolví hábilmente la pelota de la responsabilidad. Hubo un silencio al otro lado. Seguro que estaba sudando frío. La gran inversión que se había inventado ahora se volvía contra él. Seguro que es eso, dijo Javier con voz preocupada. Llamaré al banco a ver qué me dicen. Oye, Sofía, y hoy ha venido una firma de auditoría a la empresa pidiendo los libros. ¿No habrás sido tú? ¿Una auditoría? No tenía ni idea, respondí con inocencia. Será una auditoría rutinaria o algo así y nuestra empresa es de fiar. No te preocupes tanto y disfruta del viaje. Yo me encargo de todo en casa. Colgué y esbocé una sonrisa fría. Yo me encargo de todo. Sí, me encargaría de ti y de tu familia con mucho esmero. Cortaría vuestros tentáculos uno por uno hasta que os ahogarais en el pantano de mentiras y codicia que vosotros mismos habíais creado. El primer contraataque había sido un éxito rotundo. Ahora tocaba observar cómo el pez que había picado el anzuelo se retorcía. Durante los días siguientes, Javier no paró de llamar. A veces intentaba engatusarme con palabras dulces. Otras me exigía explicaciones enfadado, pero yo siempre interpreté a la perfección mi papel de esposa inocente y ajena a todo. Mientras tanto, en Madrid, nuestra maquinaria de venganza funcionaba de manera fluida y despiadada. Una noche, Alejandro me llamó con voz urgente. Sofía, noticias frescas. Javier Martínez está intentando empadronar a sus padres y a su hermano y cuñada en vuestro chalet. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Para legalizar su titularidad sobre la casa, la voz de Alejandro era cortante. El chalet es un bien ganancial, pero la escritura está solo a tu nombre. Si toda la familia figura como empadronada allí, luego en el juicio lo usarán como excusa para litigar. Dirán que era la única residencia familiar, que contribuyeron a su mantenimiento y reforma, pueden inventarse cualquier cosa. Tenemos que impedirlo ya. ¿Y cómo lo hacemos? Pregunté, preocupada, tranquila. Contaba con ello. Y ahora es cuando vamos a usar nuestro as en la manga, dijo Alejandro con voz segura. ¿Recuerdas los documentos de préstamo con la firma falsificada que encontramos en la caja fuerte? No solo son pruebas de estafa, sino también de la catadura moral de toda esa familia. No solo vamos a impedir el empadronamiento, vamos a hacer que les cancelen el suyo. ¿Cancelarles el empadronamiento? Me quedé helada. Era un ataque devastador. Convertiría a toda una familia en ciudadanos fantasma. No podrían realizar ninguna transacción civil, ni comprar, ni vender, ni viajar, ni siquiera recibir atención médica. ¿Es eso posible? Mi voz temblaba. Para otros sería difícil, pero para nosotros es posible, rió Alejandro. Tu primo, el inspector Miguel, es la clave. A la mañana siguiente, fui con Alejandro y Miguel a la comisaría de policía. Miguel usó su cargo y sus contactos para conseguirnos una reunión directa con el comisario. En el solemne despacho, relaté todos los hechos. La infidelidad de Javier, la estafa patrimonial y la conspiración para arrebatarme el chalet. Alejandro, como abogado, añadió los afilados argumentos legales. Pero el golpe de gracia fue el dossier que Miguel puso sobre la mesa. Señor comisario, estas son las pruebas de que el señor Javier Martínez ha falsificado en repetidas ocasiones los documentos y la firma de su esposa, doña Sofía, para realizar préstamos y transacciones ilegales por valor de varios millones de euros. Este acto demuestra la mala fe del sujeto y su intención de cometer fraude y enriquecimiento ilícito. Actualmente,
La familia Martínez está intentando empadronarse en el domicilio de doña Sofía para usurpar su propiedad. Creemos que el empadronamiento actual de esta familia también podría tener elementos fraudulentos y opacos. Por ello, para prevenir más actos ilícitos y facilitar la investigación, solicitamos formalmente el bloqueo administrativo temporal del DNI y el empadronamiento de todos los miembros de la familia Martínez y su posterior cancelación si se confirman los hechos. El comisario revisó el dossier con el ceño cada vez más fruncido. Me miró con compasión y luego asintió a Miguel. De acuerdo, me encargaré personalmente de este asunto. No se preocupen, se tramitará con rigor y conforme a la ley. Al salir de la comisaría, el sol de Madrid brillaba, pero sentí un escalofrío. Acababa de asestar un golpe mortal a toda esa familia. Les había arrebatado el derecho más básico de un ciudadano. Pronto se darían cuenta de que, sin su DNI, no eran nadie. Sus vacaciones iban a terminar en una pesadilla que jamás habrían imaginado. Mientras la familia Martínez se ahogaba en Ibiza, atrapada con tarjetas inútiles y un futuro administrativo incierto, decidí asestar el golpe final. Un ataque que no sería solo legal o financiero, sino psicológico, uno que les cerraría por completo el camino de vuelta. «Quiero vender el chalet», le dije a Alejandro en su despacho. Alejandro casi deja caer la taza de café. «¿Qué dices? ¿Vender el chalet ahora?» «Sí, lo voy a vender», ya dije, con una voz que no admitía dudas. «Es mi propiedad, está a mi nombre. Su estado administrativo está congelado, no pueden impedírmelo. Quiero que, cuando vuelvan, lo que les reciba no sea su casa, sino una puerta con un nuevo dueño». Alejandro me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eres realmente cruel, pero me gusta. Es la mejor jugada posible. No solo te aseguras una importante suma de dinero para empezar tu nueva vida, sino que destruyes por completo el símbolo de su éxito, lo que consideraban su hogar. Les romperás la voluntad. Pero vender una casa de 3 millones de euros no es algo que se haga de la noche a la mañana», dijo mi padre, que estaba con nosotros, preocupado. «No la venderé por 3 millones», respondí. «La venderé por 2, 8 millones. Y con la condición de cerrar la venta en una semana. Hay gente rica que necesita una casa urgentemente y no escatimará en gastos. Quiero hacerlo rápido, sin que les dé tiempo a reaccionar». El plan se puso en marcha de inmediato. A través de los contactos de Alejandro y mi padre, la noticia de que un chalet de lujo, legalmente impecable, salía a la venta a un precio de ganga se extendió por el sector inmobiliario. Como esperaba, en 2 días contactó con nosotros un empresario del sector del comercio internacional. Necesitaba urgentemente una residencia de prestigio para recibir a sus socios extranjeros, y la ubicación inmejorable del chalet y su precio irresistible le convencieron. Una semana después, estaba sentada en la notaría firmando el contrato de compraventa. Al escribir mi nombre sobre el papel, una mezcla de emociones me invadió. Aquel había sido el lugar donde había construido hermosos recuerdos y soñado con una familia feliz. Pero también fue donde la traición había germinado y crecido. Ahora, con mis propias manos, lo estaba borrando. No había arrepentimiento. Solo la ligereza de quien se ha quitado un gran peso de encima. 8 millones de euros. Una enorme cantidad de dinero fue ingresada en las cuentas seguras que Alejandro había dispuesto. Les había cortado por completo el camino de vuelta. Ahora, la familia Martínez no solo había perdido el dinero y el honor, sino también un hogar al que regresar. Oficialmente, se habían quedado en la calle. ¿Qué sentirían cuando, agotados, volvieran del aeropuerto y se encontraran con un nuevo dueño en su puerta? La sensación de que te lo han arrebatado todo, la misma sensación que ellos me habían dado a mí. Mi plan de venganza se estaba desarrollando a la perfección, incluso mejor de lo que esperaba. Mi plan de venganza se estaba desarrollando a la perfección, o incluso mejor. Cada uno de mis pasos hundía a la familia Martínez más y más en el pozo de la desesperación. Debería sentirme exultante, satisfecha, pero extrañamente, últimamente mi cuerpo se sentía cada vez más agotado. Cada mañana me despertaba con náuseas repentinas. No tenía apetito y me sentía constantemente cansada, con ganas de pasarme el día en la cama. Al principio, pensé que era solo por el estrés excesivo, que esta guerra estaba agotando mi cuerpo y mi mente. Mi madre, al verme cada vez más pálida y delgada, no podía estar tranquila. «Sofía, ¿por qué no te haces un chequeo completo? Así no puedo quedarme tranquila. Voy contigo». Para tranquilizarla, fui a un hospital privado. Después de sacarme sangre y hacerme varias pruebas, esperé nerviosa en la sala de espera. Media hora después, una enfermera me llamó. Una doctora de la edad de mi madre me miró con dulzura. Consultó los resultados en su ordenador y luego sonrió. «Enhorabuena.
No tiene nada de qué preocuparse, al contrario, tiene una buena noticia. Sentí que me zumbaban los oídos. ¿Una buena noticia? ¿A qué se refiere? ¿Está usted embarazada?, dijo la doctora, aún sonriendo. De unas 5 semanas. El saco gestacional está bien implantado en el útero. El bebé está creciendo sano. Por su constitución parece que las náuseas son un poco más intensas. Le recetaré unas vitaminas y le daré unas pautas de alimentación. Embarazada. Esas 2 palabras retumbaron en mis oídos como un trueno. Me quedé tan en shock que no pude articular palabra. Mi madre, a mi lado, pasó de la sorpresa a la alegría, y luego a una expresión de preocupación al mirarme. Ya no oía nada de lo que decía la doctora. En mi mente solo resonaba la palabra embarazo. Una pequeña vida estaba creciendo dentro de mí. Una vida que era el fruto de este matrimonio fraudulento. Era mi hijo, pero también era el hijo de Javier. Todo mi plan de venganza, mi odio, mi determinación de acero, sentí que se desmoronaba en un instante. ¿Qué debía hacer con este niño? ¿Tenerlo? ¿Conservar el linaje de quien me había traicionado y pisoteado? ¿Y tener que recordarlo cada día al mirar a ese niño? Pero si lo interrumpía, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era mi hijo, mi sangre y mi carne. No podía ser tan cruel. Salí del hospital como un autómata. Mi mano apretaba inconscientemente la ecografía con un pequeño punto negro, un punto diminuto, pero con un peso de 1000 toneladas que lo cambiaba todo. Mi guerra se había vuelto mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. Ya no luchaba solo por mí. Ahora tenía que decidir el destino de una vida inocente. El camino que tenía por delante se había vuelto, de repente, más incierto y oscuro que nunca. Los días posteriores a saber que estaba embarazada fueron los peores. Me encerré en mi habitación, sin querer ver a nadie, ni siquiera a mis padres. El conflicto interno me estaba destrozando. Por un lado, mi instinto maternal afloraba, queriendo proteger a esa pequeña vida en mi vientre. Por otro, mi razón me gritaba que ese niño era un error, el lazo de una maldita conexión con la familia Martínez que nunca se rompería. Mi plan de venganza se acercaba a su clímax, pero la aparición de este niño me hacía dudar. ¿Qué debía hacer? Mientras me ahogaba en mi propio pozo de desesperación, recibí una llamada de un número desconocido. No quería contestar, lo ignoré, pero el número insistió una y otra vez. Finalmente, harta, contesté dispuesta a despachar a quien fuera con 4 gritos. Diga, ¿quién es? ¿La señora Sofía? ¿La mujer de Javier Martínez? Al otro lado, una voz de mujer mayor, grave y algo ronca. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Pregunté, a la defensiva. Me llamo Carmen. Carmen Martínez. Soy la tía carnal de Javier. Me quedé helada. La tía de Javier. Nadie de la familia Martínez me había hablado nunca de ella. Que yo supiera, mi suegro era hijo único. Como si me hubiera leído el pensamiento, la mujer continuó. Se habrá sorprendido. Mi hermano, es decir, su suegro, el señor Martínez, rompió relaciones conmigo hace más de 20 años. Él prefiere que nadie sepa que existo. ¿Y por qué me llama a mí? Seguía sin fiarme. He estado observando sus movimientos estos últimos días, dijo Carmen. Sé lo de la infidelidad de Javier. Sé que toda su familia la engañó. Lo ha hecho muy bien. El bloqueo de las cuentas, la cancelación del empadronamiento, la venta de la casa. Ha sido usted muy decidida. Me recuerda a mí misma de joven. Había un pozo de amargura en su voz. La llamo porque quiero ayudarla. Dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y usted y yo tenemos un enemigo común, la familia de mi hermano. ¿Y por qué debería fiarme de usted? No le pido que se fíe de mí ahora mismo. Primero veámonos, dijo. Tengo algo muy interesante que enseñarle, algo que hará que la familia Martínez no pueda volver a levantar cabeza. La espero esta noche a las 8 en una cafetería llamada El Refugio, en la calle Serrano. Dicho esto, colgó. Me quedé sentada, aturdida. Mi mente era un caos. Una tía carnal con la que no se hablaban en 20 años aparecía de repente para ayudarme en mi venganza. Era demasiado extraño, pero en esta situación ya no tenía nada que perder. Decidí ir a verla. A las 8 en punto, llegué a la cafetería El Refugio, un pequeño local escondido en una calle tranquila. Carmen ya estaba sentada en una mesa al fondo. Parecía tener unos 60 años, con el pelo canoso, pero su mirada seguía siendo afilada y desprendía una mezcla de fortaleza y experiencia. No se parecía en nada a mi suegro. En cuanto me senté, fue directa al grano. Puso un viejo maletín de cuero sobre la mesa. Aquí dentro están todos los documentos originales del Grupo Martínez, dijo. La empresa que fundé junto a mi hermano, pero cuando empezó a ir bien,
Él me echó con artimañas y se quedó con todas mis acciones. Aquí dentro está la prueba de cómo evadió impuestos. Creó empresas fantasma para desviar fondos y malversó dinero para amasar la fortuna que tiene hoy. En shock, fui pasando los documentos uno por uno. Cifras, firmas, contratos fraudulentos, pruebas irrefutables. Solo con esto mi suegro podría pasarse el resto de su vida en la cárcel. Pero esto no es lo más interesante, dijo Carmen, con una mirada compleja. Me entregó un papel amarillento por el tiempo. Este es el golpe de gracia. Cogí el papel. Era el resultado de una prueba de ADN. Sujetos de la prueba: Antonio Martínez, mi suegro, y Javier Martínez. Resultado: no existe relación de parentesco. Sentí que me iba a estallar la cabeza. ¿Javier no era el hijo biológico de mi suegro? Exacto, dijo Carmen, como si me hubiera leído la mente. Javier es el resultado de un desliz de mi cuñada, su suegra, con un antiguo amante. Mi hermano lo supo, pero necesitaba un heredero para mantener el honor de la familia, así que decidió criarlo como si fuera suyo. Pero en el fondo, nunca lo quiso de verdad. Por eso siempre fue tan estricto y represivo con él. Este es el mayor secreto de la familia Martínez, la vergüenza que él ha querido enterrar toda su vida. Ahora se lo entrego a usted. ¿Cómo lo utilice? Depende de usted. Miré alternativamente a la mujer que tenía delante y a las pruebas que sostenía en mi mano. La confusión sobre el bebé que llevaba en mi vientre se disipó en un instante, reemplazada por una fría determinación. Carmen me había entregado la espada más afilada, y yo iba a usarla para acabar con todo. Las vacaciones de la familia Martínez terminaron en desastre. No volvieron en clase business como a la ida, sino en un vuelo de bajo coste en mitad de la noche, después de haber tenido que pedir dinero prestado por todas partes. Todas sus cuentas estaban congeladas y sus tarjetas de crédito eran trozos de plástico inútiles. Volvieron consumidos por la ira, el cansancio y una confusión extrema. El primer shock les llegó cuando el taxi se detuvo frente al chalet. La familiar puerta de hierro había sido reemplazada por una más moderna, y lo que era peor, una familia desconocida estaba metiendo sus muebles. ¿Qué es esto?, gritó mi suegro. El señor Martínez. ¿Quién se atreve a entrar en mi casa? El nuevo propietario, el empresario, los miró extrañado. ¿Su casa? Creo que se confunden. Esta es mi casa, la he comprado legalmente y está todo escriturado a mi nombre. ¿Comprado? ¿A quién?, gritó mi suegra, con el rostro pálido como la cera. A la anterior propietaria, doña Sofía, respondió el hombre. El nombre Sofía cayó sobre la familia como un rayo. Javier se quedó paralizado, como si hubiera perdido el juicio. ¿Esa mujer? ¿Se ha atrevido a vender la casa? ¿A cortarnos el camino de vuelta a toda la familia? Humillados. Los Martínez tuvieron que alojarse en un motel barato. El segundo shock llegó cuando el señor Martínez intentó sacar dinero de su cuenta opaca y no pudo. Al ir al banco, le informaron de que, debido a una investigación policial, el DNI de toda la familia había sido bloqueado administrativamente, imposibilitando cualquier transacción. Sin casa, sin dinero y sin su condición de ciudadanos, la desesperación y la ira llegaron a su punto álgido. En medio de la locura, solo podían pensar en una persona: yo. Que yo había orquestado todo. Tengo que ir a buscar a esa maldita. La voy a descuartizar, gritaba mi suegra en la habitación del motel. Javier, que había estado en estado de shock durante días, ahora también estaba consumido por la rabia. No podía creer que su esposa, siempre dócil y sumisa, hubiera podido hacer algo tan atroz por sí misma. Tenía que haber alguien detrás. Pero fuera quien fuera, tenía que ir a buscarme y pedirme explicaciones. De acuerdo. Vayamos a su empresa, dijo Javier, rechinando los dientes. Le preguntaremos bien claro por qué le ha hecho esto a nuestra familia. Y le diremos que lo deshaga todo. Lo que no sabían es que eso era exactamente lo que yo estaba esperando. A la mañana siguiente, fui a trabajar a la editorial como cualquier otro día. Pero hoy estaba preparada. Alejandro había apostado a 2 guardaespaldas de paisano en las inmediaciones. Mi primo Miguel también había avisado a la comisaría de la zona para que estuvieran listos para intervenir en cuanto recibieran la señal. En la sala de juntas de la empresa, un proyector estaba listo, conectado a mi portátil, y en ese portátil estaban todas las pruebas. Había tendido una trampa perfecta, y las estúpidas polillas se dirigían directamente hacia el fuego. Me senté en mi despacho, sorbiendo una manzanilla para calmar los nervios. Mi mente estaba completamente serena. El telón del último acto estaba a punto de levantarse. Yo era la directora, y la familia Martínez, los protagonistas de la tragedia de sus vidas. Justo antes de salir de casa hacia la empresa,
Recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba excitada. Sofía, ya tengo los resultados. Un regalo especial para el momento decisivo. ¿Qué resultados, primo? Pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Días antes, después de haber sembrado la duda en la mente de Lara, le había pedido a Miguel que consiguiera muestras de pelo de Javier y de su hermano, así como un trozo de uña que Lara había dejado sin querer en el taxi cuando vino a mi casa a montar el escándalo. Era un método poco ortodoxo, pero en esta guerra no iba a escatimar en medios. Los resultados del ADN, la voz de mi primo tenía un tono significativo. Acabo de recibir el informe del laboratorio. Siéntate y escucha. El niño que lleva esa mujer en el vientre no es de Javier. Me quedé helada por unos segundos. ¿No es de Javier? Entonces, ¿de quién? De su hermano. De Pablo. Otro shock. Pero esta vez no fue doloroso. Al contrario, sentí una satisfacción escalofriante. Esta obra de teatro tenía un giro más propio de un culebrón de lo que había imaginado. La amante a la que Javier tanto quería, el heredero que toda la familia Martínez tanto ansiaba, resultaba ser el fruto de un incesto y de una doble traición. El hermano mayor se acostaba con la amante, y el hermano pequeño también. Esta familia estaba podrida desde la raíz. Gracias, primo. Es un regalo muy valioso, dije con voz fría. Envíame el informe ahora mismo. Recibí el archivo del informe al instante. Las letras y los números que contenía eran la sentencia de muerte del orgullo de Javier y su familia. Esta era el arma de destrucción definitiva. Ahora lo tenía todo en mis manos, desde las pruebas financieras y las grabaciones hasta el secreto más íntimo. Con calma, guardé el archivo del informe en una carpeta aparte llamada Final. Todo estaba listo. Me miré en el espejo arreglando mi atuendo. Hoy llevaba un traje de chaqueta color vino tinto, el color del poder, el color de la sangre. Me maquillé cuidadosamente para ocultar el cansancio y mostrar solo un aspecto afilado y frío. Ya no era la víctima, hoy era la juez. Al llegar a la empresa, pedí a la dirección y a los jefes de departamento que se reunieran en la sala de juntas para una reunión urgente. Les dije que era un asunto personal, pero que podría afectar a la reputación de la empresa, y les invité a presenciar la función. La curiosidad los reunió a todos en la sala. Quería que todos fueran testigos de la caída de los Martínez. Quería que sintieran la humillación y la vergüenza pública. La trampa estaba puesta, el cebo lanzado, y la bestia herida venía corriendo enloquecida. Sobre las 10 de la mañana, la familia Martínez irrumpió con estrépito. Sin pasar por recepción, subieron directamente a mi planta y convirtieron la oficina en un caos. A la cabeza iba Javier, con el rostro enrojecido por la ira y la falta de sueño, seguido de sus padres y su hermano y cuñada. «Sofía, sal de ahí ahora mismo», gritó Javier, sin importarle las miradas atónitas de mis compañeros. Salí tranquilamente de mi despacho y lo miré a los ojos. «¿A qué viene tanto alboroto, señor Martínez? ¿Todavía te atreves a hacerte la tonta?» Mi suegra se abalanzó para abofetearme, pero fue interceptada por los guardaespaldas. «¿Qué le has hecho a nuestra familia? ¿Por qué se ha vendido la casa? ¿Por qué están bloqueadas las cuentas? ¿Por qué nos han cancelado el empadronamiento?» Sonreí suavemente. Creo que esas preguntas es mejor que las tratemos en la sala de juntas. Aquí hay demasiada gente. Además, casualmente, tengo algo que me gustaría enseñarles. Dicho esto, entré en la sala de juntas, donde los directivos y mis compañeros ya estaban sentados. Los Martínez, aunque recelosos, me siguieron en tropel para aclarar las cosas. Una vez que todos estuvieron sentados, cogí el mando del proyector y subí al estrado. La puerta de la sala de juntas se cerró. «Familia Martínez, bienvenidos», comencé. Mi voz resonó en la sala. Les he reunido hoy aquí para presentarles una pequeña obra de teatro protagonizada por su propia familia. El título de la obra es Traición. La pantalla del proyector se iluminó. La primera imagen era una colección de fotos de Javier y Lara en Ibiza, en actitud cariñosa. Un murmullo recorrió la sala y la cara de Javier se puso blanca como el papel. Primer acto. Adulterio, dije con voz monótona. El señor Javier Martínez, durante su matrimonio legal conmigo, mantuvo una relación pública con la señorita Lara Fuentes y la dejó embarazada. Toda la familia Martínez, con conocimiento de este hecho, lo consintió, lo ocultó e incluso lo celebró con alegría. Pulsé el siguiente botón. La pantalla cambió a los extractos bancarios y los contratos de préstamo con mi firma falsificada. Segundo acto. Estafa. El señor Javier Martínez malversó fondos de la empresa, desvió bienes gananciales y falsificó mi firma para obtener préstamos por valor de varios millones de euros. Es imposible que el presidente,
el señor Antonio Martínez no supiera nada de esto. Mi suegro se levantó de un salto. Tú, ¿cómo te atreves a difamarme? ¿Difamarle? Reí con frialdad. Entonces escuchemos esta grabación. La voz de mi suegra sonó nítida por los altavoces. Fírmalo. Te doy un apartamento valorado en 700 euros como compensación. No me hagas llegar a las malas. Ese puestecito de jefa de departamento que tienes en la editorial, puedo hacer que desaparezca cuando yo quiera. Toda la sala contuvo la respiración. Mi suegra se tambaleó y se dejó caer en la silla, sin una gota de sangre en el rostro. Y ahora, el plato fuerte, dije, fijando mi mirada en Javier. Estabas muy orgulloso de tu futuro hijo, ¿verdad? El ansiado heredero de los Martínez. Volví a pulsar el botón. En la pantalla apareció el informe de ADN. Leí en voz alta. Palabra por palabra. Resultado de la prueba de ADN entre el señor Pablo Martínez y el feto de la señorita Lara Fuentes. Conclusión. Se establece la relación de parentesco. Toda la familia Martínez se quedó petrificada. Javier miró a su hermano fijamente, su expresión pasando de la incredulidad a la locura, mientras que la mujer de su hermano se desmayaba en el acto. Pero aún no hemos terminado, dije con una voz gélida. Queda un último secreto. Un secreto que el señor presidente Antonio Martínez ha guardado durante décadas. Proyecté el viejo resultado de la prueba de ADN que me había dado Carmen. Señor Javier Martínez, ese hijo al que su padre siempre reprimió y trató con dureza, en realidad no es su hijo biológico. Fue la gota que colmó el vaso. Javier se derrumbó por completo. Gritó como un animal herido y se abalanzó sobre mí para estrangularme. Te voy a matar. Pero antes de que sus manos me alcanzaran, la puerta de la sala se abrió de par en par. La policía irrumpió. Todos quietos. Miguel iba a la cabeza y le puso fríamente las esposas a Javier. Javier Martínez queda detenido por intento de agresión. Señor Antonio Martínez, señora, señor Pablo Martínez, tendrán que acompañarnos a comisaría por presuntos delitos de estafa, malversación, difamación y complicidad en adulterio. Toda la familia Martínez fue sacada a la fuerza, bajo la mirada atónita de los empleados de la empresa. La obra había terminado. Mientras los veía alejarse, inconscientemente, me llevé la mano al vientre. La tormenta había pasado, y yo era la única superviviente. El incidente en la editorial estalló como una bomba. Un vídeo de la confrontación, grabado a escondidas por uno de mis compañeros, se filtró de alguna manera en las redes sociales. De la noche a la mañana, mi historia se convirtió en el centro de todas las conversaciones. Los principales periódicos digitales no tardaron en publicar titulares. Jefa de departamento de una editorial destapa la infidelidad, la estafa y los sorprendentes secretos de cuna de la familia de su marido, de un conocido empresario. La tormenta mediática fue tremenda, pero esta vez, en lugar de engullirme, me impulsó. La opinión pública estaba casi al 100% de mi lado. Me llamaban la Rosa de Acero, elogiando mi inteligencia, mi fortaleza y mi determinación. La gente estaba indignada con el comportamiento de la familia Martínez, condenando la crueldad de Javier, el descaro de mi suegra y la corrupción de toda una familia. Los foros de mujeres ardían, tomando mi historia como un ejemplo de cómo defenderse en un matrimonio. En el ojo del huracán, opté por el silencio. Pedí una excedencia larga y volví a casa de mis padres, evitando toda la atención mediática. Lo único que me importaba ahora era la pequeña vida que crecía en mi interior. Esa noche estaba sentada en el salón con mis padres. Mi padre, después de leer un artículo sobre mí, me miró durante un largo rato. «Hija, ¿qué piensas hacer con el niño?», preguntó con su voz grave y cálida. Acaricié mi vientre en silencio. Mi madre me cogió la mano y me dijo con una mirada llena de amor: «Tomes la decisión que tomes. Tu padre y yo siempre estaremos a tu lado. Si quieres tenerlo, te ayudaremos a criarlo. Es nuestro nieto, sangre de nuestra sangre. Él no tiene la culpa de nada». Las palabras de mi madre hicieron que se me saltaran las lágrimas. Tenía razón. El niño no tenía la culpa. La culpa era de los adultos. Me había vengado, había hecho que quienes me hicieron daño pagaran por ello. No podía ahora, por mi propio odio, arrebatarle el derecho a vivir a una vida inocente. «Voy a tenerlo», dije con firmeza, «y lo voy a criar para que sea una persona maravillosa. Es mi hijo, solo mío». Mi padre asintió con una sonrisa de alivio. Bien pensado. Mi hija se ha hecho toda una mujer. Por aquel entonces, otra protagonista de la historia también estaba tomando sus propias decisiones. Lara Fuentes, al ver el video que había desatado la tormenta
y saber que todos los secretos habían sido revelados, y la familia Martínez estaba acabada, no dudó ni un instante. Con la agilidad de una estafadora profesional, Lara recogió todo el dinero en efectivo que le quedaba, hizo las maletas y desapareció sin dejar rastro. Cuando la policía fue al lujoso ático de Salamanca, solo encontró una habitación vacía y la placa de familia Martínez tirada en el suelo. Había huido lejos, con el dinero ilícito y un feto de futuro incierto, dejando solo un desastre tras de sí para quienes una vez le habían jurado lealtad. Unas semanas después, cuando todo se había calmado, recibí una carta del centro penitenciario. Era de Javier. Quería verme. Alejandro me aconsejó que no fuera, pero yo pensaba diferente. Para poner un punto y final definitivo al pasado, tenía que enfrentarme a él una última vez. Fui a la prisión una tarde nublada. Me senté en el locutorio, esperando, con un grueso cristal de por medio. A los pocos minutos apareció Javier. Apenas lo reconocí. El hombre apuesto y arrogante de antes era ahora un hombre con un uniforme de preso holgado, el pelo rapado y los ojos hundidos por el insomnio y la desesperación. Al verme, se abalanzó sobre el cristal. Un tenue brillo de esperanza apareció en sus ojos. «Sofía, has venido. Sabía que vendrías», dijo con voz ronca. Permanecí sentada, sin expresión. «Sofía». «Lo siento», Javier rompió a llorar. «Sé que cualquier cosa que diga ahora no sirve de nada, pero de verdad que lo siento. Me equivoqué. Fui un basura, la peor persona del mundo. Te traicioné, te hice daño, pégame, insúltame, lo que quieras. Pero por favor, perdóname». «¿Perdón?». Esbocé una sonrisa fría. «¿Crees que mi perdón va a cambiar algo? ¿Va a hacer que desaparezca el daño que me has hecho? ¿Va a librar a tu familia de la justicia?». «No». «Sé que no», Javier negó con la cabeza, desesperado. «No tengo derecho ni a pedírtelo. Solo quería verte para decirte algo». Su mirada se posó, compleja, en mi vientre. «El niño... todavía lo tienes, ¿verdad?». No respondí. Solo lo miré fijamente. «Sofía, por favor», suplicó, pegando las manos al cristal. «Cuida de nuestro hijo. Él no tiene la culpa de nada. Es mi sangre. Por favor, dame la oportunidad de ser su padre. Aunque sea desde la cárcel. Cuando salga, trabajaré como una bestia toda mi vida para compensaros a los dos». Mi hijo, le corregí con voz gélida. «Este niño es mi hijo. No tiene nada que ver contigo ni con la familia Martínez». Javier se quedó helado, pero luego asintió con amargura. «Sí, tu hijo. Mientras lo cuides, me doy por satisfecho». Dudó un momento, y luego, bajando la voz como si susurrara, añadió: «Hay una cosa más que tengo que decirte. Mi tía. Ten cuidado con esa mujer. Con Carmen». Fruncí el ceño. «Esa mujer no es tan simple como crees», dijo Javier. Había terror en sus ojos. «Odia a nuestra familia, a mi padre. No te ayudó por bondad, sino por sus propios intereses. Su crueldad va más allá de lo que puedas imaginar. Ten cuidado, Sofía. No te conviertas en su próxima pieza de ajedrez». Justo cuando terminó de hablar, el tiempo de visita se acabó. Mientras los guardias se lo llevaban, Javier no paraba de girarse para mirarme, murmurando las palabras «ten cuidado». Me quedé sola, sumida en un mar de pensamientos. Era la advertencia de alguien en quien no se podía confiar, pero había sembrado una semilla de duda en mi mente. Carmen, ¿quién era realmente? Pero enseguida negué con la cabeza, apartando esos pensamientos. Fuera quien fuera, tuviera las intenciones que tuviera, mi guerra había terminado. A partir de ahora, viviría solo para mí y para mi hijo, dejando el pasado atrás, al otro lado de este grueso cristal. Un año después, estaba sentada en el balcón de un pequeño y bonito apartamento con vistas a la playa de Santander. La brisa marina me acariciaba suavemente el pelo, trayendo consigo el olor a sal y una sensación de paz increíble. Madrid, con su ruido y sus dolorosos recuerdos, había quedado atrás. Había elegido esta acogedora ciudad costera para empezar una nueva vida. Un llanto de bebé desde la habitación me sacó de mis pensamientos. Sonreí y entré. En una cuna blanca, un pequeño ángel se revolvía. Tenía mis mismos ojos, grandes, redondos y oscuros, y mi nariz respingona. Le puse de nombre Ángel, deseando que su vida estuviera siempre llena de paz y libertad. El nacimiento de Ángel había sanado todas las heridas de mi corazón. Al verlo dormir plácidamente, al ver su sonrisa despreocupada, supe que la decisión de tenerlo había sido la mejor de mi vida. Después de la tormenta, rehice mi vida con el dinero de la venta del chalet. Una parte la ahorré, otra la invertí en unos terrenos en la costa de Cantabria, y el resto lo utilicé para escribir.
Volqué todo mi corazón, mi dolor, mi rabia, mi fortaleza y mi viaje de autodescubrimiento en un libro. Lo titulé Renacer de las cenizas. Inesperadamente, tuvo un éxito arrollador. Conectó con millones de mujeres que habían sufrido o sufrían en sus matrimonios. Renacer se convirtió en el bestseller del año y no paraba de reeditarse. De jefa de departamento de una editorial, pasé a ser, de la noche a la mañana, una escritora famosa y una figura inspiradora. Con los ingresos de los derechos de autor y las ventas, cumplí otro sueño. Fundé una pequeña fundación benéfica llamada Luz Propia, dedicada a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia de género y desigualdad, ofreciéndoles asistencia legal, apoyo psicológico y ayuda económica. La fundación creció día a día, convirtiéndose en un pilar para muchas vidas rotas. En cuanto a la familia Martínez, pagaron un precio muy alto. El señor Martínez fue condenado a 15 años de prisión por evasión fiscal, malversación y numerosos otros cargos. El grupo Martínez quebró y todos sus bienes fueron embargados para pagar las deudas. Javier fue condenado a 5 años por estafa, complicidad en adulterio e intento de agresión. Su hermano Pablo recibió una sentencia con suspensión de pena. La señora Martínez, tras el shock, perdió la razón. La otrora espléndida familia se había derrumbado por completo. Ya no me importaban. Mi vida ahora eran Ángel, mis libros y la Fundación Luz Propia, y en esa sencillez había encontrado la paz y el sentido de mi vida. La Fundación Luz Propia organizó un evento benéfico en un resort de la costa cántabra. Como fundadora, estaba ocupada saludando a los patrocinadores e invitados. Ángel, que acababa de cumplir 1 año, estaba en brazos de mi madre, que no se separaba de él. El niño era la estrella del evento. Todos lo mimaban y le hacían carantoñas. Mientras hablaba con unos invitados, oí una voz familiar a mi espalda. «Sofía, ¿eres tú?» Me giré y vi a un hombre alto, de rostro amable y aspecto intelectual, con gafas, que me sonreía. Me quedé un momento en blanco hasta que lo reconocí. «David, ¿eres tú?» «Sí, soy yo, Río. No esperaba encontrarte aquí. He leído tu libro. Es increíble. Y también he oído tu historia. Ha sido muy fuerte, admirable». David era un antiguo compañero de la universidad. Siempre había sido un chico tímido y bueno, que me ayudaba en silencio con los estudios. Perdimos el contacto después de graduarnos, y ¿quién me iba a decir que nos reencontraríamos aquí, años después? Ahora era arquitecto y estaba en la zona por un nuevo proyecto de un resort, y al enterarse del evento de la fundación, había decidido asistir. Hablamos durante mucho rato, de la vida, de cómo habíamos cambiado. David tenía una conversación muy amena. La mirada con la que nos miraba a Ángel y a mí era siempre cálida y sincera. No hurgó en mi doloroso pasado. Solo escuchó en silencio y empatizó conmigo. Esa noche, mientras acostaba a Ángel, recibí un mensaje de un número desconocido. «Soy Javier. Parece que voy a salir pronto en libertad condicional. ¿Podrías enviarme una foto del niño? Lo echo mucho de menos». Leí el mensaje sin inmutarme y lo borré en silencio. Para mí, ese hombre ya estaba muerto. Unos días después, David vino a visitarnos a casa. No trajo flores ni regalos caros. En su lugar, le regaló a Ángel una pequeña y bonita maqueta de una casa de madera que había hecho él mismo. Al niño le encantó su nuevo juguete y no lo soltaba. David se sentó en el suelo y jugó con él con paciencia. La escena era cálida y pacífica. Levantó la cabeza, me miró y sonrió con dulzura. «Sofía, sé que quizás es pronto, pero si a ti te parece bien, ¿podría venir a visitaros a menudo?» Lo miré, y luego miré a Ángel, que reía a carcajadas. Sentí como una cálida corriente se abría paso en mi corazón, helado durante tanto tiempo. Sonreí y asentí. Una nueva mañana estaba amaneciendo en la hermosa ciudad costera. Una mañana sin tormentas, solo con la luz dorada del sol, el azul del mar y la esperanza de una felicidad nueva, completa y merecida.